Empezamos a grabar, compartimos la pantalla y continuamos donde nos habíamos quedado, que es las presiones. Y ahora nos toca hablar de la presión venosa. ¿Es lo mismo la presión venosa que la presión arterial, chicos? No, No, no es lo mismo. La presión venosa es más débil, mucho más débil que la presión arterial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque opone menos resistencia al flujo sanguíneo. Bueno, es la presión que ejerce la sangre contenida en los vasos venosos. Venosos puntualmente. Es más baja que la arterial debido a que es más distensible. Es decir, que se estira más fácilmente las venas que las arterias. ¿Ya? La presión es mayor en la periferia y menor en los vasos cerca del corazón. Este dato es muy importante, ¿ya? Ahora, puntualmente, se pueden distinguir dos presiones. La central, que es de 0 a 5 milímetros de mercurio. Imagínense esa diferencia. ¿Cuánto es la presión arterial? Lo normal, según la literatura. Exacto, 120 a 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? Imagínense acá, es 0 a 5, es altísima diferencia. Depende del equilibrio entre el gasto cardíaco y el retorno venoso. Es decir, que tiene que estar en un equilibrio para que esta esté adecuadamente esta presión. ¿Ya? Y la periférica es de 15 milímetros de mercurio. Igual sigue siendo bastante la diferencia con referencia a la presión arterial. En la periférica es la que existe en las venas extratorácicas, es decir, las que están fuera de la caja torácica. Entonces podemos determinar presión venosa central dentro de la caja torácica y presión venosa periférica fuera de la caja torácica. Varía en función de la vena que se mida y la postura del paciente. Es muy importante la postura del paciente para tener una medición adecuada tanto de la presión venosa como de la presión arterial. Porque si no realizamos una adecuada medición, nos puede dar resultados falsos. ¿Ya? Ahora, ¿cualquiera puede realizar una medición de la presión venosa? Una medición sí, pero el acceso venoso central es el complicado. No cualquiera puede hacerlo. Se necesita de mucha práctica y pericia. Es por eso que generalmente un acceso venoso central es realizado por un especialista. Son muy pocos los médicos generales que pueden realizar esto. ¿Ya? Así es que eso es a tener en cuenta. Ahora nos vamos a la presión arterial. La presión arterial es lo que muchos de ustedes seguramente tal vez han realizado una medición de la presión arterial. No sé si con ustedes, chicos, el semestre anterior les enseñé cómo medir la presión. yo aprendí en segundo semestre, no sé los En otros. segundo semestre. Nosotros lo aprendimos en otra aula, pero no me recuerdo con quién. ¿Ya? ¿No hicieron interacción conmigo el semestre En anterior? fisiología. No, nosotros teníamos otro docente. Ah, ya, perfecto. Entonces aprendieron mal. No, mentira, mentira. Sí, seguro. Mentira, no, aprendieron mal. Yo a mis estudiantes en interacción social del semestre anterior les enseñé porque fuimos a medir presión arterial también a todas las personas que realizamos el trabajo de investigación. ¿Ya? Así que por eso les preguntaba. Bien, entonces la presión arterial. Supongo, como me dice Leonie, que ya todos saben medir la presión arterial. ¿Ya? Pero vamos a aclarar exactamente qué es. Es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular arterial,
cualquier área, no determinó específicamente en un solo punto, sino en cualquier área, ¿ya? Las arterias tienen menos capacidad de distensión que las venas. Es por eso que a la mayor cantidad de fluido aumenta la presión, porque no hay cómo se expanda esa arteria y por eso es que se genera el aumento de la presión, ¿ya? Se genera con la contracción de los ventrículos, ¿se acuerdan? Hay una contracción de los ventrículos y manda la sangre a través de la válvula sigmoide hacia las arterias, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen que se envía? Chicos. 120, No, 70 no, mililitros. 70. 70 Cierto. mililitros es la cantidad de sangre que se envía en cada contracción, en cada latido cardíaco. No olviden eso, ¿ya? ¿Está relacionada con qué? ¿Con qué está relacionada la presión arterial? Está relacionada con la volemia, es decir, lo que comemos o tomamos, con el gasto cardíaco y con la resistencia vascular. Cada uno de estos se puede ver alterado por cambios fisiológicos en el organismo, que ahorita vamos a ver cuáles son esos cambios fisiológicos. Una medición se realiza de forma indirecta. Si ustedes recuerdan de lo que les han enseñado a medir la presión, se puede realizar de tres formas. Se puede realizar una que es método manual, es decir, con las manos simplemente, sin utilizar un estetoscopio, pero sí un esfigmomanómetro. Otra se puede realizar con el estetoscopio y el esfigmomanómetro, tal cual lo está haciendo ahí la imagen. Y hay una tercera que se puede realizar fusionando estas dos, es decir, como lo está haciendo aquí la imagen, más el sentir el pulso. Esta última es la más confiable, pero es la más complicada en realizar. ¿Por qué podría ser la más complicada? Pues simplemente porque somos seres humanos y tenemos solamente dos brazos, dos manos. Y si una utilizamos en la perilla, otra utilizamos en el estetoscopio, ¿cuál vamos a poner para escuchar el pulso y cuál vamos a utilizar para agarrar el manómetro? Así es que ese es uno de los principales obstáculos para realizar una adecuada medición con ese método. Pero cualquiera de los tres es bien utilizado, ¿ya? Todo depende de si nosotros sabemos realizar esta medición y si sabemos algo muy importante que quiero que ustedes nunca olviden cuando vayan a realizar la medición de la presión arterial. Primero, a veces es necesario evitar el darle el susto al paciente. ¿Cómo es esto? Si uno va donde una persona con una bata blanca, las personas a veces reaccionan de mala manera y se asustan. Y si se asustan, su frecuencia cardíaca va a aumentar. Si se aumenta su frecuencia cardíaca, su presión arterial se va a alterar. Entonces estamos ocasionando un cambio en su presión, lo que nos va a dar una presión no correcta a su presión normal. Entonces, a veces es necesario cambiar nuestra bata o no estar con la bata. Lo que hacen los pediatras cuando están con los niños. No por nada los pediatras usan pijamas de distintos colores o alegóricas. ¿Para qué? Para poder romper el hielo o evitar el trauma al niño. ¿Ya? Así que eso tenemos que tener muy en cuenta. Dos, tenemos que tener en cuenta hablar al paciente todo lo que vamos a hacer. Tenemos que explicarle lo que estamos haciendo. ¿Para qué esto? Para que él vaya entendiendo paso a paso todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Paso a paso. Que no él esté preocupado que no esté pensando en que vamos a hacer algo que lo vaya a dañar. ¿Ya?
Entonces, eso es muy importante. Otra, tenemos que pedirle al paciente que antes de venir a su medición de presión arterial, no puede haber tomado café, no debería haber tomado ninguna bebida con cafeína y no debería haber fumado, no debería haber hecho ninguna actividad física por lo menos unos 10 minutos antes de la medición que se le va a realizar. ¿Para qué? Para tener una adecuada presión, para poder tener una presión real. Una vez hayamos hecho todo esto que acabo de decir, le pedimos al paciente que se siente, porque es importante tener la presión del paciente sentado, donde está tranquilo, relajado y con la flexión en 30 grados de su brazo. Ahí recién empezamos a medir la presión. Todo esto que les acabo de decir parece tedioso, parece molesto, pero chicos, marca la diferencia en obtener una presión correcta o una lectura incorrecta. Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, la forma indirecta, con un esfigmomanómetro y un estetoscopio, como les he dicho, se perciben los ruidos de Korotkov, que son los ruidos de las aperturas y cierres de las válvulas que ya hemos visto, ¿ya? Es la sangre que pasa por un lugar estrecho. La medición se realiza por el paso de la sangre a través de las arterias, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la resistencia vascular? Es la fuerza que se opone al flujo de la sangre. Esta arteria que está acá, la sangre está ejerciendo presión de manera transversal. La arteria no quiere que la sangre haga que ésta se dilate. Entonces ejerce una presión, quiere cerrarla, quiere cerrarse para que no haya tanto flujo de sangre. Entonces, esa es la fuerza que se opone al flujo de la sangre. Está presente en todos los vasos de la circulación general, en todos. Solamente que en la venosa es menor y en la arterial es mayor. ¿Bien? Ahora, clasificación de la presión arterial. Se clasifica en sistólica, 120 milímetros de mercurio, es la presión mínima necesaria para ocluir todo el vaso, es decir, para llenarlo de sangre, y hace referencia al funcionamiento del corazón y estado de los grandes vasos. Si un corazón está bien, bombeando normalmente, y tenemos los vasos sanguíneos sin ningún problema físico o fisiológico, va a haber una presión sistólica de 120, más o menos 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, algo que tienen que recordar ustedes. Si ustedes ven a una persona con una presión arterial de 130, 80, 110, 70, no quiere decir que el uno esté mal y el otro esté bien. Recuerden que cada ser humano es distinto y no todas las presiones son iguales, ¿ya? Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, la diastólica es de 80 milímetros de mercurio y la diastólica es la presión máxima aplicada sobre las arterias periféricas, es decir, ya no las que están adentro del corazón, las periféricas, y hace referencia a cómo está el árbol vascular periférico, es decir, los de la periferia del corazón. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, doctor. Ahora, vamos a ver cuáles son las variaciones de la fisiología de la tensión arterial. ¿Qué hace que una tensión arterial varíe? ¿Es normal que suba con la edad? Sí, es normal que suba la presión arterial con la edad. ¿Por qué? Por un endurecimiento de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un endurecimiento de las arterias, estas no van a poder dilatarse, lo que quiere decir que la presión va a estar más aumentada. ¿Ya? Otra,
el sexo masculino tiene presión arterial más alta que el femenino. Muchos nos hacen renegar. No es eso. Ya, el sexo masculino tiene presión arterial más alta. Es otra variación fisiológica. El clima también influye. Ahora, ¿calor es mayor presión o menor presión? Mayor. ¿Mayor? No. Mire acá. El frío, la tensión arterial es más elevada. ¿Se acuerdan de cuando estábamos viendo el tema hace 2 semanas? Cuando hablábamos de que cuando hay más frío, nuestras células están más en movimiento para generar calor. Y si hay más calor, el corazón va a bombear más. Y si hay más bombeo, va a aumentar la presión. ¿No es cierto? Es solamente de ir relacionando un poco los temas que hemos avanzado. ¿Ya? Entonces, en el frío, la tensión es más elevada. Y durante el día también hay variaciones. Esto también hay que tener en cuenta cuando se está midiendo la presión. En la tarde es más alta la presión arterial y en la madrugada es más baja. ¿Ya? Son datos importantes y relevantes al momento de la medición de la tensión arterial. Bueno, acá tenemos un cuadro para que lo tomen en cuenta donde nos dice en qué momento la presión es más alta o es más baja. Es más alta en las personas mayores de 60 años. Es más baja en niños menores de 12 años. Es más alta con las emociones y es más baja con el calor. Es más alta en el sexo femenino y es más baja en reposo y en sueño. Es más alta entre los 1600 y entre las 4 y las 5 de la tarde y es más baja entre las 2 y las 4 de la tarde. Es más alta durante el ejercicio y es más baja durante el frío. ¿Ya? Ese cuadro para que lo tomen en cuenta. Alteraciones en la presión. ¿Cuáles son las alteraciones en la presión? Las dos que conocemos más, ¿cuáles son? Hipertensión e hipotensión, ¿es cierto? Hipertensión arterial. Puntualmente, ¿qué es? Cuando la sístole está en 160 o más milímetros de mercurio. Ya podemos estar pensando en una hipertensión arterial. Cuando la diastólica está en unos 95 milímetros de mercurio o más, pensamos en una hipertensión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos que lo producen? Aumento del volumen sistólico, disminución de la elasticidad de las arterias, por la edad puede ser, aumento de la resistencia periférica por reducción del calibre arterial. ¿Qué puede ocasionar que haya una reducción del calibre arterial, chicos? En este tiempo de cuarentena lo estamos viviendo. A ver, ¿quién me puede ayudar? Aumento de la resistencia periférica por reducción del calibre arterial. ¿Qué puede hacer que se reduzca el calibre de mis arterias? Falta de actividad. Falta de actividad. ¿Y qué estamos haciendo pues en estos días? Estamos comiendo lindo, ¿no? Comiendo, dormindo. Comiendo y durmiendo. Una vida sedentaria. Mala actividad física y aumento de ingesta calórica. Todo eso se va a ir a acumular en las arterias, reduciendo el calibre de las arterias. ¿Ya? Puede haber hemorragia cerebral si hay una hipertensión arterial no controlada.
que puede llevar a una trombosis o a una embolia. Y si no se trata bien, puede llevar hasta la muerte. ¿Ya? La hipertensión es un asesino silencioso. ¿Y cuál es el mayor de los problemas? Y eso es algo que ustedes tienen que recalcar mucho a sus pacientes cuando estén tratando este problema de presión arterial. Las personas van al médico porque tuvieron algún problema con la presión, se hacen medicar, lo medican correctamente. Al medicarlo, la presión va a volver a sus valores normales. Y la persona va a volver a hacerse medir por ahí, o él mismo tiene un instrumento en su casa, se lo mide y está bien. Así que, ¿qué hace? Bueno, este medicamentito que tengo acá ya no sirve y lo deja de tomar. Alegremente, sin consultar a su médico. ¿Y qué pasa? Viene una hipertensión arterial más fuerte y viene unas descomposiciones que pueden llevar a una hemorragia cerebral o a utilizar medicamentos más fuertes. Ustedes, cuando estén tratando a un paciente hipertenso, tienen que aclararle que su presión arterial se va a normalizar, pero todo gracias al medicamento y al estilo de vida que va a cambiar. Y que no vaya a dejar de tomar ese medicamento porque su presión se haya regularizado. No se olviden, por favor, chicos, de esa aclaración. Es algo muy, pero muy importante. Bueno, la contraparte de la hipertensión es la hipotensión arterial. Esta es cuando la sistólica está inferior a los 100 milímetros de mercurio y puede ser ocasionada puede ser una primaria o esencial, donde no necesariamente hay una patología, es decir, no hay una enfermedad. Puede ser una enfermedad orgánica que lo esté causando. Puede haber hipertiroidismo, puede haber enfermedades cardíacas y también se dice cuando ya es hipotenso, es decir, ya está la presión arterial baja determinada, cuando hay una lentitud, hay un cansancio, una fatiga, una cefalea en el paciente. A eso sí podemos hablar de una hipotensión. Esa es la sintomatología característica. ¿Ya? Si esto lo sumamos a la presión baja, allá estamos hablando de una hipotensión. ¿Sí? O sea, no es solamente clínica, hay que apoyarse con estudios o mediciones. ¿Ya? Chicos, hasta aquí, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta?